Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Maestras de Baraka. Hoy es un capítulo muy especial porque vamos a contar con una persona también muy especial, que es Mardía Herrero, quizás una de las personas más lúcidas del Islam en castellano y que mejor conoce el sufismo de la gente que tenemos a nuestro alrededor. Assalamu alaikum, Mardía, ¿qué tal estás? Aleikum salam, Antonio. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Alhamdulillah, muy bien, aquí estamos. Siempre un placer tenerte en verislam.com y en este nuevo proyecto que estamos dedicando pues a mujeres de Baraka, maestras de Baraka. También para mí. De hecho, seguro que tienes muchas cosas que enseñarnos sobre ese tema. Bueno, el otro día hablamos sobre Nana Asma Fodio, que era una importante sheikha que vivió en lo que actualmente es Nigeria, y hoy nos vamos a ir a Asia Central. ¿De quién vamos a hablar, Mardía? Pues vamos a hablar de Hayamina Hatum, su nombre de casada, Hayamina Adil, porque fue la mujer de Maulana Signasim, el maestro que yo conocí en Chipre. Yo a ella no la conocí porque había fallecido 3 años antes de que yo entrara en la tárika, pero aún así todo allí en Chipre y en la casa del maestro estaba impregnado de ella, ¿no? Alhamdulillah. Antes de meternos en su vida y en su obra y en su perfil, me gustaría que nos contases un poco sobre la Tariqa Naqshbandía, porque si yo no me equivoco, Hayamina era representante o era miembro de la Tariqa Naqshbandía, ¿verdad? Cuéntanos un poco sobre ello. Sí, así es. Bueno, es una de las 41 táricas que hay y ella entró en la tárika más bien cuando se casó, porque en Damasco estaba el maestro de la Tariqa Naqshbandi en ese momento, Sheikh Abdullah Dagestani, y Maulana Signasim era un discípulo de Sheikh Abdullah. Maulana Signasim tenía la doble iniciación en la Naqshbandi y en la Mevlevi, y fue a raíz de casarse con él cuando ella se integró propiamente en la Tariqa Naqshbandi. Alhamdulillah, muy interesante. Si yo no me equivoco, Hayamina nació en el Tartastán, es decir, nació en lo que hoy en día es la zona de la República Tártara, que había sido un sitio muy, muy importante para el mundo islámico y uno de los centros de la Tariqa Naqshbandía, ¿verdad? Así es. Y además ella pertenecía en origen como a familia turca, pero en ese momento, en el momento en que ella nace, toda esa zona está ocupada por la Unión Soviética, es zona comunista, y entonces el padre, como para proteger a la familia y para que la familia conservara el Islam, inicia una emigración, siguiendo también un poco la historia del profeta, emigra y se ponen a viajar, pasan tiempo en Turquía, me parece, y se ponen a viajar hasta llegar a Damasco, ¿no? Siempre el padre con la intención de huir un poco del comunismo y de poder darles a sus hijos una formación propiamente musulmana, ¿no? Alhamdulillah, vaya historias de auténtica actualización de la vida del profeta y de lo duro que es la egia, ¿no? Del viaje, ¿no? Casi un viaje iniciático. Y cuéntanos un poco cómo ella, o sea, a partir de ese momento en Damasco, cuando conoce a Sheikh Nasim, cómo cambia su vida. Pues ella es muy bella la historia de cómo se conocen y de cómo se casan, porque bueno, Sheikh Nasim era ya un discípulo aventajado de Sheikh Abdullah en ese momento, parece que pasaba todo el día rezando, además no era un hombre de una belleza física extraordinaria, porque tenía unos ojos muy claros, muy penetrantes, estaba muy entregado a la oración y a la práctica. Y en ese momento, cuando la familia de Hayamina llega a la zona de Damasco, a la zona de Siria, Sheikh Abdullah tiene un sueño una noche, y es un sueño en el que el profeta Muhammad, la pasea con él, le dice que ha visto en el cielo unidos a Sheikh Nasim y a Amina. Él cuando despierta pues tiene la voluntad de decírselo a Sheikh Nasim y de pedirle al padre de Hayamina la bendición para poder casarlos, ¿no? Pero el padre de Amina, él no estaba muy convencido, no tenía, o sea, era un hombre con mucho cuidado a la hora de casar a sus hijas, y solo quería casar a sus hijas con alguien que de verdad mereciera la pena. Sin embargo, creo que uno de los hermanos de Hayamina ya había empezado a frecuentar la derga
de Sheikh Abdullah y estaba siempre al servicio allí, y había visto a Sheikh Nassim, y es este hermano el que le dice a su padre que Sheikh Nassim era como un ángel, que lo ha visto en la derga, lo ha visto rezar y que era como si fuera un ángel. Esto le convence al padre para casarlos y es así, se casan, y a partir de ahí, yo esto sobre todo he recurrido a los relatos de los hijos de Hayamina, de los hijos de Sheikh Nassim, sobre todo a la hija Haya Ruqia. A partir de ahí la vida de Hayamina es una vida de completa entrega a la Tariqa Naqshbandi, de completa entrega a la misión de su marido, que enseguida va a ser el maestro de la Tariqa Naqshbandi, y va a ser una vida pues de servicio ininterrumpido. Es decir, su hija siempre lo que dice de ella es que es una mujer que nunca hizo nada que no debiera, que siempre hacía lo que debía. Esto es muy interesante porque no habla de ella, era una mujer muy amorosa, a la vez era muy recta, tenía esa doble dimensión, era capaz de acoger con misericordia a las personas tal y como vinieran, pero a la vez era muy recta en su seguimiento de la religión. Pero sobre todo ella destaca, la hija destaca de Hayamina, que Hayamina siempre hacía lo que debía. Es decir, nunca se salió ni un ápice de lo que debía hacer, ¿no? Y es una vida de eso, de entrega completa y de siempre, de ser capaz de acoger y de decir siempre que sí a lo que la realidad le pedía, a lo que la misión de su marido le pedía, a lo que la Tariqa Naqshbandi le pedía y a lo que su vida como musulmana le pedía. Me parece bellísimo porque mucha gente no es consciente de lo que significa que en el camino espiritual hay diferentes tipos de caminos. Están los caminos de conocimiento, digamos, más exotérico, lo que llamamos ilm, ¿no? El sharia y todo ese tipo de cosas. Estaría otro tipo de conocimiento que sería un conocimiento más, digamos, de la marifa, ¿no? De la gnosis, muchísimo, muy hondo. Y por último, un camino que a mí me hacía mucho hincapié cuando yo vivía en África, que es el camino de, digamos, de esa servidumbre llena de amor, que es la hitma, ¿no? Y entonces en ese ejemplo vemos claramente que Hayamina era una persona de una gran hitma en ese sentido, tanto de llegar a la idea de renuncia, pero corrígeme si yo me equivoco, Mardía, llegar a un nivel enorme en ese sentido, ¿no? No sé tú qué opinas. Sí, así es, porque, o sea, aquí yo puedo intentar remontarme a la primera vez que yo visito Chipre y visito la casa de Maulana Sheikh Nassim, que era la casa de Hayamina. Hayamina había fallecido hacía 3 años, la primera vez que yo fui, pero las cosas se hacían tal y como ella las había hecho. Y las mujeres que se habían quedado al servicio de la casa y a la organización de la casa, por así decirlo, eran las mujeres en las que ella confiaba, ¿no? Y entonces lo que desvelaba estar viviendo allí, conviviendo con esa gente durante unos días, es que ella había hecho una vida de total servidumbre, porque allí, en primer lugar, era una casa con un patio central que siempre estaba en movimiento, siempre estaba viva. A los pocos días cambiaban, construían una habitación nueva, construían una cocina nueva, o parecía que el jardín iba un poquito, se abría un poco más, siempre llegaba, uno nunca sabía cuánta gente se iba a quedar allí a dormir, cuánta gente iba a cenar allí esa noche, y sin embargo siempre había comida, platos, vasos, mesas, espacios para todos los que llegaran, ¿no? Entonces esto habla del corazón de Hayamina como un corazón capaz de acoger todo lo que la vida le fuera poniendo delante y acogerlo siempre desde desde esa baraka que ella sabía que acudía siempre a la persona que recibe, ¿no? A la persona que recibe al huésped. Y esa era como su cualidad fundamental, yo creo. Era como una anfitriona, era una mujer anfitriona constante de toda la gente que llegaba para aprender del maestro. Su marido no tenía casi vida privada, la vida privada de Sheikh Nassim era mínima y entonces ella y su familia tampoco tenía casi vida privada. Había una fusión entre la vida privada y la vida pública porque era capaz de acoger en su casa, es que esto es muy fuerte, de acoger en su casa a todo el que llegara y de
vivir siempre sin trampa ni cartón. No tenía descanso en el sentido de que ¿cuándo se pillaba ella una semana de vacaciones para irse por ahí a descansar de tantos murids reclamando atención, reclamando baraka y reclamando bendiciones? No tenía descanso, no tenía vacaciones. Su vida estaba siempre en movimiento, su casa estaba siempre en movimiento. Y entonces eso nos habla de una capacidad para lo espiritual y de una entrega pues portentosa, ¿no? La entrega de una persona, de un santo, de un amigo de Dios, ¿no? Me parece bellísimo, además. Me sugiere un concepto que podría ser aún más bello, que es la idea de la baraka o de la baraka de la hospitalidad, porque lo que tú me hablas es de una belleza. Siempre que os escucho hablar, a los que sois miembros de la Tariqa Naqshbandi, y habéis estado allí en la casa de Maulana Sheikh Nassim, incluso yo se lo escuché hablar a mi maestro de Mauritania, que era gran amigo de Maulana Sheikh Nassim, decía que siempre, nunca faltaba la sopa, y nunca faltaba la hospitalidad, y que en esa sopa y en esa hospitalidad siempre había baraka, y que por lo visto Hayamina era una pieza clave para todo eso, ¿no? Y que era una cosa súper sencilla, pero era una cosa con gran profundidad. Sí, sí, así es. Eso a mí me sorprendió desde el primer momento porque era todo sencillísimo. O sea, tú podías, a veces recuerdo un año que fui con mi hijo mayor, bebé, muy pequeñito, y era febrero, me parece, por la noche, empezó a hacer frío y era el último día que íbamos a estar allí. Y, y estábamos esperando a que el maestro nos recibiera, pero se alargaba la espera. Y entonces salió pues el yerno de Hayamina, el marido de su hija, y cuando me vio con el niño pequeño, me metió en una habitación donde estaban sus hijos, los nietos de Sheikh Nassim, estaban viendo tranquilamente la televisión. Es decir, hasta tal punto había una entrega a los demás y a los murids que llegaban, que de repente si te veían con frío o que tu bebé podía tener frío, te incorporaban en el ámbito más privado de la casa, que era esa sala donde los niños estaban viendo, de manera muy natural, estaban viendo la televisión, ¿no? Y eso era así con todas las cosas. Es decir, yo nunca he probado una sopa tan rica como la sopa que se cocinaba allí, ¿no? Que se servía allí todas las noches. Se hacían 2 comidas, una antes del duhur, antes de la oración del mediodía, y la otra se hacía entre Maghrib e Isha, ¿no? Justo cuando anochecía. Y esas 2 comidas, la primera se hacía en la Casa de las Mujeres, que es una casa que había abierto la propia Hayamina para recibir. Al principio recibía hombres y mujeres juntos, pero luego se vio que eso era muy complicado, que generaba mucho conflicto. Entonces al final esa casa se quedó solo para las mujeres y la llevaba una mujer libanesa, una mujer de mucho carácter, que amaba completamente también a Hayamina, Samia se llama. Y la primera comida se hacía allí, que era una comida pues no solo llena de bendición, llena de color. Es como si el trabajo espiritual se hiciera a través de pues pelar patatas o cortar cebollas o picar cilantro, ¿no? Uno tenía la sensación de que la oración era el picar cilantro y de que la bendición venía por compartir en una mesa redonda ese ejercicio de estar puestas todas a la acción de generar la sopa, ¿no? Y cómo nunca se desperdiciaba nada en esa casa. La comida iba y venía, y a veces traían cosas que se estaban casi pudriendo del mercado o cosas que todo el mundo había desechado, llegaban en grandes cajas a la casa de Maulana y enseguida se ponía todo en movimiento y enseguida tú te dabas cuenta de que eso se había convertido pues en ambrosía, en una pócima mágica para sanar tu corazón, ¿no? Eso desde lo más sencillo estaba lo más bendito. Es que es bellísimo lo que nos estás contando, auténticamente bello. Y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú crees que maestras de baraka como Hayamina son siempre gente de esa sencillez y esa entrega? ¿Dónde está el secreto? ¿Cuál es el secreto para que una persona llegue a ese punto? Por lo menos vamos, aunque yo sé que es una pregunta con trampa, pero vamos a intentar acercarnos un poco. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál era el secreto de Hayamina? Sí, es con trampa, ¿no? Porque sabe Dios, claro, el secreto de Hayamina es algo que está muy por encima de mis posibilidades de visión. Pero yo siempre, lo que he aprendido de la vida que había allí, y yo creo que en buena medida lo he aprendido de Hayamina, porque siempre he sentido que la energía de Hayamina sanó como mi feminidad, es la de un realismo radical, o sea, una entrega completa
a la vida, fuera lo que ya fuera, o sea, aquello que la vida te trajera, esa entrega sin decir que no, es decir, esa capacidad de acogida, un corazón con capacidad de acogida y con capacidad de decir sí, con los brazos abiertos a todo lo que llegue, y luego después una sinceridad, porque una persona que abre su casa y que abre también su intimidad y que deja de tener vida privada para ser solo servicio a los otros, tiene que tener también mucha sinceridad. Es decir, si tú tienes cosas que ocultar, no puedes vivir así. Entonces, es esa doble dimensión, una entrega brutal, un decir sí a lo que el destino te traiga, acoger lo que Dios te pide con los brazos abiertos, por un lado, y por otro lado, una sinceridad en el corazón, ¿no? Para mí esas son las dos cualidades más claras que yo aprendí allí. Y esa naturalidad, ¿no? O sea, yo vi allí que también que la clave en lo espiritual no estaba como en fliparse, en tener grandes sueños místicos. De hecho, yo cuando me contaba la gente, esto te lo voy a contar, te va a hacer gracia, porque cuando me contaba la gente lo que había vivido en Chipre, yo a veces pensaba que, claro, sería como una especie de trippy, que tendrías como unas aperturas de conciencia tan fuertes que no podrías casi caminar, ¿no? Que tendrías como que estarías rezando y entonces te quedarías allí y no podrías casi levantarte del suelo, pues del flipe que venía. Sin embargo, cuando llegué, vi que era justo lo contrario, era integrándote completamente, dejándote llevar por la vida cotidiana, es decir, a veces alguien llegaba, te daba una tabla de madera, un cuchillo y unas cebollas y te ponías a cortar las cebollas y ya está, y abandonabas tus planes por esa tabla, ese cuchillo y esas cebollas que llegaban, ¿no? Era integrándote completamente en la vida cotidiana, que no tenía ni trampa ni cartón, ni en apariencia tenía nada que no fuera prosa, era integrándote ahí hasta el fondo, como devenía la maravilla, como todo se volvía milagro, todo se volvía lleno de poesía, ¿no? Esa es como la combinación entre prosa y poesía, entre vida cotidiana vivida con la más fiel naturalidad y el puente que eso generaba al milagro constante. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque la forma que yo también he vivido la espiritualidad en Mauritania y cuando estoy viviendo también en Senegal era de esa forma también, de la cotidiano. Uno se espera tener grandes visiones místicas, grandes arrebatos y al final lo único que consigue es cotidianidad e integrar todo esto. Y me parece bellísimo porque esta integración tiene que ir unida a lo que dedicábamos un vídeo hace poquito con Asia sobre Sharia o Hakika, ¿no? Toda esta parte de la Hakika es la realidad muhammadiana, la realidad de Allah subhanahu wa ta'ala, pero también hay una sharia. Cuéntanos, porque según algo sé que Hayamina sabía bastante de sharia, o sea, era una mujer que tenía un gran conocimiento de sira y de fiqh, ¿verdad? Así es. No, ella era una mujer pues completamente tradicional en ese sentido. De hecho, tiene varios libros que ella escribió, que yo no sé, lo que no sé es cómo hizo para escribir esos libros, porque una vida tan entregada al servicio, ¿cuándo tendría tiempo ella para escribir? Porque él tiene un libro sobre la vida del profeta, se llama Muhammad, yo lo tengo en inglés, Muhammad the Messenger of Islam, que es un libro que tiene pues unas 1000 páginas y basado en fuentes tradicionales. Y luego también tiene un libro sobre la historia de los profetas, basadas también en fuentes tradicionales, que han hecho unas versiones, una hermana, creo que es inglesa, Karima se llama, Sperling, ella ha hecho unas versiones ilustradas para niños, preciosas, que bueno, es como la base de los cuentos que yo le cuento a mis hijos, y tiene como una vida intelectual muy fuerte detrás, es decir, tenía la entrega a la Sharia, la entrega al servicio, pero también una dimensión de enseñanza incluso intelectual, porque Signasin, sin embargo, no escribió ni libros. Su marido, hay muchos libros de su marido, pero en realidad son recopilaciones de sohbets, recopilaciones de charlas inspiradas y de enseñanza que él daba, que han ido haciendo los murids, pero no hay un libro, sí, hay un libro sobre Sharia que escribió de muy jovencito, muy entrado en la tárika, pero no hay más, ¿no? Y sin embargo, Hayamina sí escribió. Y ella, en ese sentido, o sea, es que todo estaba vertebrado, allí en Chipre, todo estaba vertebrado por el Islam. Todo era Islam y todo era, o sea, no se salía en ningún punto de la Sharia lo que sucedía. Y la clave, digamos, la vertebración de la vida cotidiana eran las 5 oraciones y todo
y todo se organizaba en torno a las 5 oraciones, incluso las 2 comidas de las que hemos hablado, ¿no? Que aquí nosotros en España tenemos un desayuno, una comida y una cena. Pero claro, el horario es como fijo. Entonces, en invierno sueles cenar ya entrada la noche y en verano a veces cenas antes de anochecer, ¿no? Pues allí no, allí todo estaba vertebrado por la oración. Antes del Duhur se comía, después del Magrib, ya fuera el Magrib a las 9:30 de la noche o a las 6:30 de la tarde, se cenaba, ¿no? Y en ese sentido ya era pura obediencia. O sea, no, en ella también hay esa dimensión de pura obediencia y de rectitud, ¿no? Esto yo no la he conocido personalmente a ella viva, pero todas las mujeres que la han conocido decían que era muy, muy recta, es decir, también muy cariñosa y muy dulce en su momento, pero sobre todo era muy recta, muy firme, siguiendo su religión, ¿no? Es un paralelismo con Jadilla, radioja, ¿no? Es un paralelismo con una figura también de la vida profética. Estos son como espejos de la vida profética en ese sentido, ¿verdad? Así es. De hecho, el otro día estuve viendo una entrevista que hicieron a Haya Ruquía, a su hija, y le preguntaban sobre su madre, y entonces comentaban que Signasim sintió mucho dolor cuando Jayamina se murió, porque Jayamina era su mitad, es decir, parece que nosotros conocemos al maestro y claro, ella era la maestra, lo que pasa es que ella era la maestra en secreto, ¿no? Su misión estaba como en el ámbito privado y ella no quiso, no tuvo interés en salir de ese ámbito privado, pero era la mitad que a Signasim le faltó cuando ella falleció, ¿no? Y entonces siempre la hija decía que ella siempre creyó que la pena que sintió Signasim a la muerte de Jayamina era la misma pena que había sentido el profeta Muhammad a la muerte de Jadilla, ¿no? Porque era una vida de completa entrega y de una unión muy profunda entre ambos, porque Signasim no pudo hacer lo que hizo si Jayamina no hubiera estado detrás sosteniéndolo. La que sostenía en realidad la casa, y la casa era la que acogía a los murids, viniera quien viniera, y de todo el mundo, la que sostenía toda esa parte privada, toda esa parte de acogida era ella, ¿no? La que hacía el servicio real era ella, y la que formó a sus hijos, más que Signasim. Signasim era la referencia, pero Signasim viajaba, iba, venía, pasaba mucho tiempo con los murids. La que crió, educó y formó a sus hijos, entre ellos a Seyyid Mehmet, que es el maestro actual de la Tariqa Naqshbandi, fue ella, y fue ella la transmisora de todos los relatos proféticos, y en el fondo fue ella la transmisora de la religión para ellos, ¿no? Casi realmente una sheija de tarbía, y en el sentido tarbía más profundo, con la rububía de nutrir a la comunidad, ¿no? Realmente dar tarbía en el sentido de la nutrición, ¿no? Que me parece una cosa tan sumamente bella y una cosa tan alucinante que, vamos, yo no tengo palabras, ¿no? Y lo que te tengo que dar es gracias por compartirlo conmigo y con todos los espectadores de verislam.com. Gracias a ti. De hecho, a ella la llamaban Hayane, que es en turco, significa mamá, ¿no? Hayane era como pues la madre de todos los murids que iban allí. Y hay libros de recopilaciones de recetas que ella hacía allí en la derga, que se han recuperado y circulan por ahí y se pueden leer. Y así es, sí, era eso. Tiene un software muy bonito, si me permites decírtelo, Antonio. Hay un software muy, muy bonito que se puede ver en saltanat.org traducido al inglés, en el que ella habla, se llama El honor del huésped. Creo que es un software de 1990, por ahí. Y ella decía, que este es un software bellísimo, decía que cuando viene un huésped a una casa, hay un ángel que llega 40 días antes y que trae no solo la porción de comida que va a traer el huésped, sino también empieza como a organizarlo todo para cuando ese huésped llegue, ¿no? Entonces ella decía siempre, la casa que recibe muchos huéspedes es una casa que tiene más baraka, y el que sirve a un huésped y se pone en predisposición de servir a un huésped, a la vez está recibiendo el paraíso. Y decía, porque por cada cosa que comía el huésped, era como si el anfitrión hiciera un tawaf del Hajj y otro de la Umra, y los pecados del anfitrión se le perdonaban, ¿no? Entonces, ahí, con ese software, podemos ver también cómo ella vivió
su cualidad de anfitriona durante toda su vida, recibiendo a huéspedes, ¿no? Recibiendo a personas que escondían el rostro de la divinidad. Masha Allah, completamente Mardía, qué belleza, qué absoluta maravilla lo que nos acabas de contar. Sí que te vamos a pedir que después nos mandes esos links y a ver si hay alguna cosa más de ella para que lo pongamos en los comentarios del vídeo, en la descripción del vídeo, para que nuestros espectadores puedan consultarlo. ¿Y algo más que nos puedas recomendar de ella o de la Tariqa Naqshbandiyya o lo que tú consideres? Pues no lo sé, para mí fue un cambio brutal en la vida solo poder visitar el Maqam de Jayamina, la tumba donde está a 1 kilómetro y medio del Lefke, de la Derga, donde está Maulana Sheikh Nassim, también está el Maqam de Maulana Sheikh Nassim, y uno puede llegar caminando hacia el mar pues unos 15 minutos, hay un paseíto que conecta la Derga con el cementerio del Lefke, y entonces ahí es como una pajarera, es como una jaula de pájaros casi el Maqam de ella, pero tiene una puertecita y entonces puedes abrirla, sentarte junto a su tumba, siempre está llena de flores y si alguien viaja alguna vez yo le recomiendo que vaya allí a pasar muchos ratos, ¿no? O todos los ratos que pueda, porque estar allí puede sanar un corazón. Es como llegar allí, es como si te introdujeras de nuevo en el vientre de tu madre o como si accedieras a una especie de útero divino, al útero de la divinidad, y puede sanar realmente muchas cosas. Masha Allah, eso es la auténtica definición de Rahma en la tierra. Yo creo que yo simplemente te puedo dar las gracias, o sea, unas gracias de corazón auténtica por tu tiempo, que siempre es escaso, pero siempre tan intenso. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, por haber querido participar en este vídeo sobre maestras de Baraka. Era nuestra intención. Pues traer figuras que no son conocidas, porque todos conocemos a maestros y maestros y maestros, pero no se hablaba de maestras. Así que para mí es un grandísimo placer y yo te emplazo a futuras colaboraciones que inshallah seguro que habrá. Muchísimas gracias, Mardía. Si quieres decirnos algo, pues tuyos son los últimos instantes de este vídeo. Nada, yo quiero darte las gracias a ti, Antonio. Sabes que estoy siempre encantada de hablar contigo. Estamos, Rafa también. Te tenemos mucho aprecio y valoramos mucho toda esta labor que estás haciendo de transmisión del Islam y toda esta labor que estás haciendo en Ver Islam. Así que muchas gracias a ti y a todos los que nos vean, nos escuchen, etcétera. Alhamdulillah, Bendiciones. eso es compartido, ese sentimiento es compartido y a nuestros espectadores lo único que os puedo decir es que si os ha gustado suscribáis y sobre todo que inshallah si tenéis alguna duda la dejéis en comentarios, nos mandéis un DM por Instagram y os mando un grandísimo saludo de paz y muchísimas bendiciones. Le copio el final siempre a Mardea y a Rafa. Más salama. Salam aleikum. Wa Muchas alaikum gracias. assalam. Bendiciones.